En este video vamos a seguir hablando de métodos que nos permiten explotar los datos cuasi experimentales y vamos a hablar del estimador LATE, ¿sí? La sigla LATE hace referencia a Local Average Treatment Effect, ¿sí? Efecto de tratamiento promedio local, ¿sí? O local promedio. Em, Supongamos que queremos estimar la influencia de un tratamiento en particular, ¿sí? De la asignación, o sea, no la asignación, sino de la pertenencia a un grupo de tratamiento o no, sobre una variable objetivo I, ¿sí? La variable D, justamente lo que nos mide es, como indica aquí, la pertenencia efectiva, ¿sí? Al grupo de tratamiento. Pero resulta ser que esta pertenencia al grupo de tratamiento no respeta una asignación aleatoria, ¿sí? Sino que hubo una asignación aleatoria que es medida por otra variable, la variable z, ¿sí? Que indica con 1 si la persona fue asignada al grupo de tratamiento y 0 en caso contrario. Entonces no se respeta esa asignación aleatoria, sino que finalmente hay personas que por ahí fueron asignadas al grupo tratamiento y terminan no formando parte del mismo, o viceversa, ¿no? Personas que no fueron asignadas al grupo de tratamiento y terminan efectivamente formando parte del mismo. Entonces lo que queremos es estimar el efecto, ¿sí? El efecto de el tratamiento sobre I. ¿Cuál es el problema aquí? Que, bueno, el hecho de que se rompa la aleatoriedad en la asignación del tratamiento implica que tal vez la pertenencia al grupo de tratamiento esté relacionada, ¿sí? Con factores omitidos, con factores que quedan contenidos en épsilon, el término error de esta regresión. Y si eso ocurriera, bueno, tendríamos un sesgo por variable relevante omitida. Em, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? Bueno, recurrir al método básicamente em, que vamos a ver, termina siendo el método de variables instrumentales o mínimos cuadrados indirectos, ¿no? En el fondo. Estimar a, digamos, la variable D, que indica la pertenencia efectiva al grupo de tratamiento en función de Z, ¿sí? En función de Z, ¿m? Que es la variable que indica la asignación aleatoria, justamente al grupo de tratamiento, más allá de que ésta se haya respetado o no después. Bueno, y lo que indica la lógica, digamos, y bueno, que deberíamos verificar para estar seguros que se cumple la condición de rango de esta variable instrumental Z, es que, bueno, esto en general esté relacionado con D, ¿sí? O sea, por ejemplo, que las personas que fueron asignadas al grupo tratamiento efectivamente tengan una probabilidad más alta de pertenecer al grupo de tratamiento. Esto que estamos estimando aquí, fíjense que es un modelo de probabilidad lineal, ¿no? Porque esta variable es dicotómica. Entonces, y esta variable explicativa también es dicotómica. Entonces, básicamente la estimación de pi2,1 en esta ecuación de regresión va a ser la esperanza condicional de D cuando z es igual a 1 menos la esperanza condicional de D cuando z es igual a 0. Básicamente lo que estima pi2,1 es este cambio en la esperanza condicional cuando se tiene el atributo, o sea, de que se salió en el sorteo digamos, que teníamos que formar parte del grupo de tratamiento respecto a esta esperanza condicional a cuando en el sorteo salió que no teníamos que formar parte del tratamiento. Entonces, pi2,1 lo que mide es la diferencia estimada, en la tasa de participación, o si quieren, la probabilidad de participación en el grupo de tratamiento entre individuos que fueron asignados al sorteo y individuos que no fueron asignados aleatoriamente al sorteo, digo, al grupo de tratamiento, y individuos que no fueron asignados aleatoriamente a dicho grupo, ¿sí? Y a su vez, también hay una forma reducida de I, ¿no? Esto, relacionen todo esto que estamos hablando con lo que vimos en las clases de sistemas de ecuaciones, ¿no? Si D es endógena, bueno, básicamente yo podría, eh, digamos, expresar una ecuación de D en función de I también,
Y a su vez, como D está relacionado con Z, en función de Z, ¿sí? Entonces Z se puede pensar como una variable estrictamente exógena que entra en la ecuación de D, que me permite identificar los parámetros de la ecuación de I, ¿sí? La variable objetivo que quiero estimar. Entonces, podemos pensar una forma reducida de I en función de la variable instrumental o estrictamente exógena Z, ¿sí? ¿Mm? Que lo va a hacer siempre y cuando efectivamente Z haya sido asignado de manera completamente aleatoria, ¿sí? ¿Mm? Y bueno, aquí fíjense que podemos obtener una estimación de este coeficiente, pi11, que es la influencia que tiene, mide la influencia que tiene Z sobre I, ¿sí? Sobre la variable objetivo que queremos medir. Entonces, básicamente, como Z es nuevamente una variable dicotómica, este coeficiente va a ser igual a la esperanza de I cuando Z sea igual a 1, ¿m? Menos la esperanza de I cuando Z sea igual a 0, ¿sí? ¿M? Eh, ¿Ok? Eh, Básicamente lo que podemos hacer entonces, es estimar este coeficiente, beta 1, como el cociente entre estos dos estimadores, ¿sí? Entre pi11, que mide en qué medida cambia la variable i cuando la persona fue asignada aleatoriamente al tratamiento, sobre esta estimación de pi21, ¿sí? Que mide en qué medida una persona digamos, aumenta la probabilidad de que una persona o cambia, ¿no? En principio, porque voy a hacer que cambia también, no puede ser que disminuya también, pero digo, ¿qué medida aumenta en este caso la probabilidad de que una persona forme parte del grupo de tratamiento, ¿sí? Por el hecho de haber sido asignada aleatoriamente al mismo, ¿sí? Entonces esto sería el cambio en la variable objetivo por formar parte del grupo de tratamiento y esto es el cambio en la variable D, ¿sí? En la variable explicativa, ¿sí? O sea, en la pertenencia, en la probabilidad de pertenecer al grupo de tratamiento por el hecho de haber sido asignado al mismo, ¿sí? A ese mismo grupo. Entonces, este cociente que está aquí es nada más y nada menos que pi11 sombrero sobre pi21 sombrero. Si surge de este estimador beta 1 que llamamos estimador del Local Average Treatment Effect, de computar el cociente entre dos estimadores de mínimos cuadrados clásicos, porque estas dos ecuaciones de la forma reducida se pueden estimar por mínimos cuadrados clásicos, dado que Z sí es exógeno. De estos dos surge de hacer el cociente entre estos dos coeficientes de la forma reducida. Esto ya lo hemos visto en la clase de estimación del sistema de ecuaciones y lo hemos visto como el estimador de mínimos cuadrados indirectos. Esto que está aquí, ¿sí? Es nada más y nada menos que el estimador de mínimos cuadrados indirectos, pero aplicado a esta problemática puntual, ¿sí? Y dándole un contexto a esta problemática puntual, que es el de una asignación aleatoria, ¿m? Que no se cumple a la perfección, ¿sí? Y por lo tanto, eh, no puede utilizarse la asignación aleatoria para identificar el efecto causal, sino que tampoco, digamos, la pertenencia efectiva o no al grupo de tratamiento, porque es una variable endógena, eh, sino que se puede instrumentar, digamos, ¿sí? La pertenencia efectiva al grupo de tratamiento a través de la asignación aleatoria que se hizo, ¿sí? Que está medida por la variable z, ¿sí? Está capturada por la variable z. ¿Mm? Otra manera de ver esto es que nosotros podríamos regresionar, si me permiten, ¿sí? A D en función de Z, y esto que está acá es un D sombrero, ¿sí? Una estimación de D, ¿sí? Una estimación de la probabilidad de pertenecer eh, al grupo de tratamiento, dado que, eh, eh, digamos, se asignó o no se asignó aleatoriamente la pertenencia al grupo de tratamiento, ¿sí? ¿Mm?
Entonces, con este D estimado, ¿sí? Con este D estimado podemos llevar a cabo por mínimos cuadrados clásicos la estimación del efecto causal de D sobre I, ¿sí? Este D estimado lo que estaría estimando si es el componente de D que no está relacionado con factores omitidos, ¿sí? Que se debe solo a la asignación aleatoria, ¿sí? Que se hizo a partir del resultado del sorteo, ¿sí? Medido por la variable Z, ¿sí? Entonces, este D sombrero, ¿m? Ya no tendría un problema de endogeneidad, ¿sí? Sino que sería exógeno, ¿m? Sería exógeno. Esto, perdón, esto que está aquí sería más bien, discúlpeme, a ver, esto sería, perdón, discúlpenme, lo voy a corregir ahora. Esto es epsilon i, sombrero, sí, porque es, y esto es la forma, discúlpeme, estructural de i, ¿sí? ¿Ok? Em, entonces, bueno, de vuelta, este es el método bietápico o la forma de ver con un método bietápico variables instrumentales. Eh, y bueno, este estimador late que vimos recién, que surgía a ser el cociente, o lo podemos ver como el cociente entre los dos coeficientes de la forma reducida. Bueno, fíjense que se puede ver como justamente el estimador de mínimos cuadrados clásicos de pi 1, sombrero, ¿sí? Que es el coeficiente de la regresión de i en z, ¿sí? Entonces esto sería la covarianza de i con z debido a la varianza de z, ¿sí? Esto es el estimador de mínimos cuadrados clásicos en una regresión simple de i en z, ¿sí? Dividido el estimador de mínimos cuadrados clásicos de pi 2, que es nada más y nada menos que la covarianza de d con z debido a la varianza de z, ¿sí? Bueno, acá como notarán, obviamente esto se puede simplificar con esto, ¿sí? Y nos queda esto de aquí, el cociente entre las covarianzas. Y las covarianzas, recuerden que en realidad son esto dividido n y dividido n, pero bueno, n con n se simplifican y nos termina quedando esta expresión que está aquí, que es nada más y nada menos que la expresión que vimos oportunamente hace un par de semanas del estimador de variables instrumentales, ¿sí? Entonces, como vimos oportunamente también en las clases de sistema de ecuaciones, el método de variables instrumentales, ¿sí? Es igual, si el estimador perdón, de variables instrumentales es igual al estimador de mínimos cuadrados indirectos cuando hay identificación exacta, ¿sí? De las ecuaciones, ¿sí? Y que en este caso es lo que se denomina el estimador local, ¿sí? De local average treatment effect, o sea, el efecto, el tratamiento local promedio, ¿sí? O el efecto local promedio del tratamiento, tal vez sería la mejor traducción, creo que sería así, ¿no? Efecto local promedio del tratamiento. ¿Ok? Bueno, moraleja de todo esto, lo que ustedes ven como en literatura, o en esta parte de la literatura de econometría como el estimador late, es nada más y nada menos que el estimador de mínimos cuadrados indirectos o de variables instrumentales con identificación exacta. ¿Mm? Un pequeño comentario, cuando el efecto del tratamiento es homogéneo sobre toda la población. Bueno, el estimador late da una estimación del efecto causal promedio, ¿sí? Ahora, cuando el tratamiento es heterogéneo, o sea, cuando hay diferencias en el efecto del tratamiento entre distintas unidades de observación, bueno, el estimador de late ya no da un efecto causal promedio, ¿sí? En realidad el estimador late lo que hace ahí es darle más preponderancia, digamos, a aquellas observaciones donde el instrumento tenga un efecto más fuerte sobre la probabilidad de participación finalmente en el grupo de tratamiento, ¿sí? Entonces como que pondera más esas observaciones, ¿sí? Y aquí es que se da justamente una suerte de paradoja de este método, ¿sí? De este estimador,
que es que en un trabajo que utilice inclusive la misma muestra, ¿sí? Mismos valores de la variable objetivo, mismo D, ¿sí? Misma asignación al tratamiento finalmente, pero por ejemplo utilice dos variables instrumentales distintas, ¿sí? Eh, sí, de vuelta, por ahí no pensemos en esto que básicamente es una asignación aleatoria, pero tal vez en alguna otra aplicación de variables instrumentales, ¿sí? Donde por ahí la variable eh, instrumental es alguna variable como por ejemplo veíamos en la ecuación de Mincer, que la educación la instrumentamos, podemos instrumentar con muchas variables y distintas, por ejemplo, con la educación del padre o de la madre, o bien con em, por ejemplo, la distancia al- a instituciones educativas, como era el ejemplo de CARD que vimos, ¿sí? El paper de CARD. Bueno, de vuelta, la paradoja que se da es que en este tipo de investigaciones donde puede haber más de una variable instrumental, aun cuando se trabaje con los mismos datos, digamos, ¿sí? Aún en ese hipotético caso, se puede llegar a estimaciones de efectos causales promedio muy distintos, ¿no? Porque puede ser que un instrumento le dé más preponderancia si hay obviamente efectos del tratamiento heterogéneos, ¿no? Puede ser que un instrumento le dé más preponderancia, una variable instrumental, más preponderancia a unas observaciones de la muestra y otra variable instrumental le dé más preponderancia a otras observaciones de la muestra. ¿Sí? Entonces puede ser que, no sé, con una variable instrumental, por ejemplo, obtengamos una estimación del efecto del tratamiento más grande y con otra variable instrumental una estimación del efecto de tratamiento más pequeña, ¿sí? Entonces se da esta suerte de paradoja, ¿sí? Y ninguno de los dos está mal, ¿sí? Por ahí las dos variables instrumentales son apropiadas, ¿sí? ¿Ok? Yendo a un caso un poquito más general, de vuelta, supongamos que hay una asignación aleatoria al grupo de tratamiento, pero que dicha asignación no se cumple del todo, ¿sí? Y ahora queremos estimar el efecto sobre una variable I1, ¿m? de un tratamiento determinado que está medido con la variable I2, que es una variable dicotómica, pongámosle, ¿no? 1 o 0 también, pero que mide la pertenencia efectiva al grupo de tratamiento o no, ¿sí? Y esta pertenencia efectiva, bueno, puede estar determinada por otras características del individuo, ¿sí? O de la unidad de observación. Entonces, lo que nos interesa es estimar el efecto de I2 sobre I1, ¿sí? Z1 hasta ZK-1 son variables de control, ¿sí? Son otras características de estas unidades de observación que creemos que influyen directamente sobre la variable 1 y por las cuales queremos controlar, ¿no? Para poder estimar de manera apropiada el efecto de I2 sobre I1. Bueno, lo que podemos usar en este contexto es, de vuelta, igual que como lo hicimos recién, es una variable que mida, que mida una asignación aleatoria, ¿sí? Al grupo de tratamiento, llamémosla ZK, ¿sí? Por eso reservamos aquí el nombre ZK para una variable adicional, ¿sí? ZK, que básicamente debería estar relacionada, ¿sí? En general, el caso es que va a incrementar la probabilidad de participar efectivamente en el grupo de tratamiento, ¿sí? O sea que ZK debería servir para explicar AI2, ¿sí? Para que aumente la probabilidad de pertenencia al grupo de tratamiento, ¿sí? Por el hecho de que esas personas hayan sido o no, bueno, en el caso de que aumente, porque hayan sido asignadas al grupo de tratamiento aleatoriamente, sin más allá de que después participen o no del grupo de tratamiento. Bueno, esto que estamos exigiendo es la condición de rango, básicamente de relevancia, la condición eh, de ortogonalidad, ¿sí? O de exogeneidad del instrumento se cumpliría siempre que la asignación sea aleatoria, si no está relacionada con nada. Entonces, en este caso lo que haríamos es estimar a I2 en función de ZK, ¿sí? Y controlando por el resto de las variables de control que están aquí en la ecuación, pues lo que queremos nosotros es estimar la influencia de ZK sobre I2, controlando por la eventual influencia que tengan el resto de las variables de control sobre I2, ¿sí? Y con esta estimación que surge de aquí de I2, que sería esto que está acá, ¿sí? Estimar la ecuación estructural de I1, ¿sí? En esto consistiría este método
de variables instrumentales para un caso más general en que tenemos además más variables explicativas de control. ¿Mm? ¿Para qué se puede utilizar este método de variables instrumentales en este contexto? ¿Sí? O sea, en este contexto del estimador late o en este contexto más general eh, que vimos recién. Bueno, para casos de incumplimiento del protocolo de un tratamiento. ¿Sí? Cuando el tratamiento se asigna, por ejemplo, por sorteo, ¿m? Pero por algún motivo los individuos pueden elegir participar finalmente del grupo de tratamiento aunque no hayan sido elegidos, o bien no participar del grupo de tratamiento cuando hayan sido elegidos. ¿Sí? ¿Ok? Y básicamente el ejemplo que creo que hablamos en algún video, que era el trabajo de las charter schools de Angrist, ¿sí? Donde los chicos eran elegidos por sorteo para participar de esas escuelas públicas de Estados Unidos, pero bueno, después los padres podían elegir mandarlos o no, ¿sí? Aunque hayan salido sorteados, podían elegir no mandarlos básicamente, ¿sí? O bien, y también lo que podía pasar era que algunos chicos que no habían sido sorteados, los padres lograran igual una vacante para las charter schools. Bueno, ese era un caso de incumplimiento del protocolo de tratamiento, ¿sí? ¿Mm? Otro ejemplo es también un paper de Angrist en el que estudia el efecto sobre los ingresos de los individuos de haber participado del reclutamiento militar para la guerra de Vietnam. ¿M? Y bueno, ahí el reclutamiento se hacía, o al menos una parte de reclutamiento por sorteo, ¿sí? Y bueno, si se obtenía un número bajo, bueno, eras reclutado, ¿sí? Creo que era así la historia. Y si obtenías un número alto, no, ¿sí? Y la cuestión es que si, eh, digamos, la asignación no era completamente aleatoria, porque si obtenías un número bajo, pero por ejemplo, por dar un ejemplo, tenías algún problema de salud que te impedía participar del reclutamiento militar, bueno, eras excluido, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí la exclusión se relaciona con factores, con características del individuo, ¿no? Y a su vez, podía haber individuos que no hayan resultado sorteados, ¿sí? Para el reclutamiento militar, ¿sí? O sea, hayan obtenido un número alto, pero que decidieran participar igual como voluntarios, y se propusieran como voluntarios para formar parte del ejército, ¿sí? Entonces, también ahí hay como una suerte de incumplimiento del protocolo, aunque en realidad estos ejemplos son experimentos naturales, justamente son sorteos que se hicieron por una cuestión, no para llevar a cabo un experimento, sino eh, por una cuestión de equidad, ¿no? De darle un criterio de equidad a la asignación de vacantes en escuelas o al reclutamiento militar, ¿no? ¿Mm? Pero bueno, para este tipo de cuestiones es que sirve el método de variables instrumentales y el estimador LATE, ¿sí? En el contexto de trabajo con datos cuasi experimentales.